Una de las cosas que son más entretenidas eh, de escuchar, por lo menos a nivel personal, son historias de distintas personas. Por ejemplo, uno está en una reunión o familiar o reunión de amistad, lo que sea. Y a veces nos falta la persona que saca el tema y comienza a hablar sobre historias extrañas, cosas que le han pasado. Entretenido porque el resto comienza a recordar su propia historia y se van compartiendo, qué sé yo. Y aquí van un par de historias que me han contado. Y me han contado varias y algunas me acuerdo solamente de detalles, pero voy a contar algunas de las que me acuerdo. Y si bien son cortas, no son historias que tienen un final y oye, ¿qué pasó después? No, son historias simplemente que no tienen necesariamente un final, como dije. Me contaron una sobre una chica que llegó a una casa nueva, en realidad estaban arrendando, llegaron a la casa y, y siempre hay una persona que es más sensible que el resto, entonces percibe cosas, tiene mayor facilidad para ver cosas. Y este era el caso, pero no tanto de ver cosas, sino más que nada de como la parte sensorial, percibía cosas y ya habían llegado, por ejemplo, a esa casa, ya se habían cambiado y era una casa relativamente amplia y, y si bien no era una cosa, hoy pasaban cosas y seguido y sabes que se me movían, no, no había mucha reacción referente a lo paranormal, pero un día en particular salieron todos, había salido toda su familia y ella se quedó sola en la casa. Y no sé si habrá sido por justo ese día, no lo sé, pero ella estaba viendo, encontró una revista y estaba viendo la revista y aparecían justo cosas así como paranormales. No sé detalles de dónde salió, quién la trajo, la verdad es que no. Pero estaba viendo la revista y salían cosas así como de posesión diabólica y era como de ese tipo. Y estaba leyendo las historias, estaba viendo las fotos, habían fotos de, no sé, de estatuas, figuras que eran todas demoníacas. Y, y en un momento le vino una especie de terror repentino. Y ella se levantó y se empezó a sentir nerviosa, se empezó a sentir angustiada. Y miró para todos lados, dejó lo que estaba leyendo y estaba sentada en el sofá, se levantó y empezó a mirar para todos lados, así como confundida. Y se fue a las habitaciones, se fue a las piezas a ver si había alguien, pensando obviamente que se había entrado alguien a robar, pero no. Pasó por pieza, el baño, la cocina y no había nadie. No había motivo por el cual se haya sentido repentinamente angustiada. Y, y un temor fuerte a que en un momento ella venía de una de las piezas, venía de haberla revisado y caminaba por el pasillo hacia la puerta de salida que quedaba justo al frente de ella y sintió una presencia que se le abalanzaba. Sintió algo, mm, según ella, era una presencia que no podía ver, pero sí sentir
y que era alto, que llegaba casi al techo. Y que esa presencia le produjo, o sea, esa sensación en realidad, porque de presencia no veía a nadie, pero sintió mucho terror, sintió mucho miedo. Entonces comenzó a sentir que eso se le empezó a balanzar, empezó a avanzar hacia ella. Y ella retrocediendo y con el miedo que le dio de manera tan brusca, se cayó al suelo y empezó a retroceder así como si realmente hubiese alguien frente a ella y la acechara, se quisiera abalanzar sobre ella. Entonces ella se asustó tanto que como pudo se paró, salió por la puerta de la cocina que da hacia el patio y se quedó fuera de la casa, justamente en la entrada de la casa. Y ahí se quedó esperando que llegara su familia. Se quedó casi toda la tarde esperando que llegara su familia y sin entender lo que había pasado, sin entender por qué había sentido ese terror, sin entender qué era eso que, que la hacía sentirse amenazada. No había un motivo en particular por el cual ella se sintiera así. Y después cuando su familia la encontró afuera, ella les contó lo que había pasado de manera súper sincera, de manera súper honesta, pero nadie le creyó. Nadie le creyó porque era difícil creer algo que tú no puedes ver. Entonces, a no ser de que haya estado con otra persona que haya sentido exactamente lo mismo que ella, el tema ya es como distinto. Pero lamentablemente no había nada que pudiera corroborar la historia porque este tipo de cosas paranormales generalmente y obviamente no tienen explicación. Entonces, ¿cómo explicar que había una presencia frente a ella que no podía ver, pero se le estaba abalanzando? O mejor dicho, se estaba avanzando hacia ella de manera amenazadora, seguramente para echarla de la casa, porque ella decía que esa sensación le daba, que quería como echarla de la casa. Y, y esperó toda la tarde, como dije, a su familia. Llegó, les contó, nadie le creyó y estuvo con esa sensación de temor un buen rato. Obviamente que entró a la casa, qué sé yo, ya había llegado su familia, pero estuvo con esa sensación de temor por mucho tiempo. Después pasaron los días y no pasó nada más en particular. Fue solamente ese episodio, ese momento. Y en general tampoco nadie vio nada, o sea, no había, no había nada en su casa, no había otra persona que haya dicho, "Oye, ¿sabes qué? Vi esto y esto otro". No. Fue la única vez que le ocurrió y eso sería todo hasta que con el tiempo, por X motivo, ellos se mudaron de ahí. Así es que esa, más o menos, son estas historias que pasan, nadie se explica por qué, simplemente ocurren. Como por ejemplo la historia de una señora que una vez contó que en plena noche, más o menos como a las 12 de la noche, ella hace mucho rato que se había acostado, se acostaba temprano, y mientras veía televisión comenzó a sentir ruidos raros en el living. Y al principio no lo tomó en cuenta porque como en la noche generalmente está todo en silencio, es fácil pensar de que, no sé, algún auto, algún perro que anda suelto por ahí,
el ruido en general puede venir desde cualquier lugar. Y no lo tomó en consideración, no lo tomó en cuenta. Pero después volví a sentir ruidos. Sentía ruidos como de cuchara, sentía ruidos que movían cosas en el living, adornos, cosas de ese tipo. Sentía ruidos de cosas que se movían. Y quedó un momento así, apagó la tele y se quedó un momento en silencio. Y volvió a escuchar los mismos ruidos. Pero esta vez escuchaba como pequeños pasos. Entonces ella pensó que eran ratones, que habían ratones en la casa, que habían ratones en el living. Entonces, eh, y sola, completamente sola en la casa, no sabía qué hacer. Y la verdad es que se hizo la valiente, sacó fuerza no sé dónde, se levantó de la cama, abrió la puerta de su pieza y caminó por un pequeño pasillo cortito y sin prender luces, sin prender nada, solamente la luz que venía de los postes de la calle. Se asomó y se sorprendió bastante porque no eran ratones los que estaban corriendo de allá para acá y que movían cosas. Ella contaba de que eran como hombrecitos pequeños, como de unos, relativamente como de unos 10 a 20 centímetros aproximadamente, y que estaban algunos, habían varios, dijo que habían varios, y habían algunos que se movían entre las cortinas y jugaban entre las cortinas, y como que se reían, chillaban un poco, y habían otros que caminaban entre los adornos, pero no, ninguno se daba por enterado que ella estaba ahí mirándolo, simplemente estos duendes, llamémoslos así, seguían corriendo de un lado a otro y jugando encima de las cosas. Y ella obviamente se sintió tan sorprendida de lo que estaba viendo que no emitió ningún ruido ni nada, y se fue. Se fue corriendo a su pieza y ahí se encerró y no salió más hasta el otro día. Y lo extraño también de esto es que no fue el único momento en que ocurrió, porque después de unos días ella contaba que le había pasado exactamente lo mismo. Pero una vez, que también ocurrió en la noche, ella se atrevió a salir de su pieza, caminó, se asomó hacia el living y comedor, pero esta vez prendió la luz. Y cuando prendió la luz, estos duendes salieron corriendo. Se escondieron entre las esquinas, qué sé yo, se escondieron en cualquier parte. Y ella fue a buscar un escobillón y con el escobillón empezaba a mover las cortinas para saber si había alguno por ahí. No salió nada. Empezó a mirar detrás de los sillones, tampoco. Buscó hasta entre medio de los cuadros, de las fotografías que habían ahí. No, tampoco, no estaban por ninguna parte. Y, y se repitió eso como en varias oportunidades. Pero de un día para otro eso dejó de pasar y ella siempre dice que nunca le había pasado algo así tan extraño. O sea, jamás nunca uno va a pensar que los duendes existen o que uno no cree en duendes, pero llega un día inesperado y se te aparece uno sin saber. Uno lo llama duende por las historias que hay, etcétera, pero sin saber lo que realmente es. Y ella decía que obviamente le dio miedo y no fue la única vez
Pero después de eso pasaron, no sé, habrá sido un par de días, un par de semanas, y esos bichitos, esos duendes, dejaron de un día para otro de visitarla o de aparecerse frente a ella. Y siempre aparecían cuando ella estaba sola en su casa, porque nunca nadie más los vio, solamente los vio ella. Extraño porque generalmente también en otros lados, por ejemplo en el campo, cuentan muchas historias, también de personas que han visto duendes, eh, algunos que son más o menos de tamaño, digámoslo así, como para calcular a la rápida, como el tamaño de un gato mediano parado en dos patas, o sea, de un tamaño más o menos grande. No, no eran tan pequeños. Y hablando del campo, siempre los abuelos te cuentan historias súper increíbles, ¿eh? De el típico caso del diablo que lo ven vestido con una túnica negra sobre un caballo de ojos rojos. Y que el diablo los sonríe a las personas que se le aparecen, el diablo les sonríe y les muestra los dientes color oro. Y después sale galopando y bueno, y la gente que los ve obviamente sale corriendo porque ve que los ojos de este hombre, entre comillas, brillan y no debe ser muy agradable o debe ser aterrador que un hombre en caballo con los ojos brillantes y un caballo con los ojos rojos te sonría teniendo eh, dientes de oro. Así también una historia súper breve eh, de un, por ejemplo, allá como de los años 60, una cosa así. Una familia vivía en el campo, bien adentrado más o menos al bosque. Y, y un día un niño fue a buscar a su tía. Su tía había ido no sé a dónde y cerca, obviamente, dentro del mismo lugar, había ido como hacia unos cerros y por X motivo. Y este niño fue detrás de ella, la estaban llamando a su familia y lo mandaron a él para que la fuera a buscar. Y el niño la fue a buscar, pero en realidad no sabía a dónde buscar. Así que empezó a caminar lentamente, mirando de un lado para otro, hasta que llegó frente a unos cerros y empezó a subirlo poco a poco. Y, y el niño cuenta que en un momento mira hacia abajo y ve a su tía con extremidades de animal. Su tía tenía los brazos y las piernas como un carnero. Y el niño dice que se estaba transformando y que se transformó en un carnero. Entonces el niño se asustó tanto al ver eso que se devolvió a su casa a contarle a medio mundo lo que había pasado. Y al ratito llegó su tía. Y el niño llorando, el niño no quería acercarse a su tía, le tenía terror y todo eh, típico que todos le decían al niño que eso había sido parte de su imaginación. Pero, pero el niño estuvo mucho tiempo alejado de ella, le hacía el quite, como se dice, no quería tener contacto con ella. Había quedado muy asustado y en las noches tampoco podía dormir. eh, Estuvo mucho tiempo durmiendo con la mamá. Hasta que pasó el tiempo, pasaron los años y el niño se fue de ahí.
Se fue con su papá, creo, y nunca más vio a la tía. O sea, con la tía rompió todas relaciones, o sea, fue una imagen que a él nunca se le olvidó. Y obviamente que nadie más habló del tema, fue algo que solamente pudo ver él. Nadie más en su casa vio algo extraño, algo que le haya llamado la atención, nada. Fue ese momento y él quedó traumado para toda su vida y obviamente cortó relaciones con su tía. Esas son algunas de las historias cortas que uno va escuchando eh, eh, en alguna fiesta, algunas reuniones, o en cualquier lado en realidad. O alguien en particular sin preguntar te cuenta, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto. Generalmente la gente dice, ah, pero ¿cómo? Eso es mentira, que esto, que... Bueno, da igual. Al fin y al cabo son historias y el punto es eh, tomárselo como algo más de entretención que buscar el punto racional de ese tipo de historia, que me parece que es bien entretenido, es bien interesante. Hay muchas historias que se cuentan sobre personas muertas que se han aparecido a cualquier persona en realidad, a cualquiera, familiar, no familiar, amigo, no amigo, da igual. Y hay una eh, que es relativamente conocida, pero en cuanto al concepto, porque, por ejemplo, en un funeral, una persona, bueno, muchos familiares que llegaron al funeral, qué sé yo, llegaron al cementerio y estaban haciendo más o menos todo lo que es la ceremonia para enterrarlo. Y una persona mira hacia un lado, bueno, en este caso era una señora la que había fallecido, y una persona familiar justamente de esta señora mira hacia un lado y ve a su familiar, la persona que estaba muerta, la ve en una esquina, mirándola fijamente. Y ella, sin entender lo que estaba pasando, porque obviamente es sorprendente ver una persona fallecida frente a ti y que te mira de manera fija, no debe ser algo tranquilizante o tranquilizador. El asunto es que ella, al estar tan sorprendida sobre lo que estaba viendo, miró hacia un lado para decirle a alguien si estaba viendo lo mismo que ella, pero cuando volvió a mirar ese fantasma, esa silueta, ya no estaba frente a ella, había desaparecido. Entonces son cosas que van quedando en la memoria y a medida que pasan los días o el tiempo, se atreve esa persona a hablarlo y contarlo, ¿sabes qué? Me pasó esto justamente ese día y estoy mal porque nunca había visto algo así, etcétera. Como esas historias hay muchas, muchas, muchas. Que hay películas también, bueno, que películas hay de sobra películas de fantasmas, pero hay una historia que también me contaron hace tiempo esto pasó, bueno, ni tanto, dentro de más o menos finales de los años 90, una cosa así. Un grupo de amigos se juntaban en la casa de la chica esta, se juntaban en su casa y la típica. Compraban su trago y su cerveza y se ponían a compartir, a escuchar música.
Y una noche uno de ellos empezó a hablar de este tipo de temas. Empezó a hablar del tema paranormal y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una sesión de Ouija? Tonteras, pues, tonteras que se le ocurren a los cabros de esta edad. Quizás todos pasamos por lo mismo en todo caso. Y, y todos dijeron, bueno, lo vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? Esta persona contó de que se fueron todos a la pieza del fondo, que no tenía puerta, tenía solamente una cortina, y se fueron a la pieza del fondo, que no tenía luz, y, y prendieron una vela. Había una mesita, se sentaron junto a la mesa, prendieron una vela y se quedaron mirando y chuta, ¿qué hacemos ahora? Y, y la dueña de casa dijo, voy a buscar una foto. Y cuando volvió dijo, mira, encontré esta foto que es de mi tío. Y mi tío falleció ya hace un tiempo y ¿por qué no lo invocamos a él? Y todo así como que fuera lo más normal de la vida. Ya. Pusieron la foto entre medio, cerca de la vela, al medio. Y, y se quedaron mirando nuevamente así, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y dijo, bueno, hay que decir palabras, hay que ver cómo invocamos a tu tío. Así que uno de ellos se animó y empezó a invocarlo, empezó a decir cosas como, eh, lo nombró y le empezó a decir cosas como, si tú estás aquí, toca alguno de nosotros, si tú estás aquí, mueve algo, eh, si tú estás aquí, manifiéstate de cualquier forma. Y me contaba que no había pasado nada, que, que no pasó nada. De todo lo que pidió que pasara, no pasó absolutamente nada. Entonces ya se pusieron a reír esta es una tontera, no hay nada que hacer, qué sé yo. Y, y en un momento, conversando y obviamente con la pieza, la pieza oscura, con la vela encendida y la foto del tío ahí, conversando en ese mismo momento, uno dice, pero ¿por qué no pides tú, que se apague la vela? Oh, ya, buena idea. No había resultado nada, así que pensaron que a lo mejor el tema de la vela iba a funcionar. Y ella, esta vez fue ella, y dijo, tío, si tú estás aquí presente, apaga la vela. Y todos quedaron mirando fijo la vela y en un momento la vela se empezó a consumir sola. La llama se empezó a consumir sola hasta hacerse pequeña y quedaron oscura. Y todos salieron corriendo de la pieza, corriendo así de una. Abrieron la puerta y era de noche, pues hicieron esto de noche. Y todos quedaron así asustados, así, hoy viste, se apagó la vela, se apagó la vela. Y todos, y qué raro, y con miedo, pues nunca pensaron que iba a pasar eso, nunca. Y en uno de ellos, estando afuera, estaban los tres afuera de la casa, con la puerta abierta, y uno dijo, oye, miren para allá, ¿qué onda? Hay alguien ahí. Uno de ellos dijo que había alguien ahí al fondo, justamente en la pieza donde habían estado ellos. No, no hay nadie, sí, hay alguien ahí. Y se asoman, no, entran a la casa, pero no se acercan a la habitación, no se acercan a la pieza. Y miran, tratan de ver bien porque estaba todo apagado. No tenía luces prendidas ese día. Y, y se quedan mirando un rato y de la nada se corre la cortina y se ve una sombra que
se ve una silueta, una sombra que se asoma. O ya, obviamente que ya fue como mucho, o sea, ellos dijeron ya nunca más hacemos esto y se pusieron a... Ella sacó un grito así como, ay, qué miedo y esto, lo otro. Y quedaron aterrados, quedaron súper asustados y se quedaron un buen rato afuera y al rato, a la hora después, entraron y prendieron todas las luces. Y, y ya cuando estaban más o menos, ya cuando había avanzado harto la noche, ahí recién se les ocurrió entrar a la pieza y iluminarla como podían. Y, y obviamente no había nadie en la pieza, no había absolutamente nadie en la pieza. Pero de esa vez nunca más la volvieron a hacer. Nunca, nunca, nunca. Ahora, hay una historia que en general es como una historia súper conocida a nivel mundial, digámoslo así, porque es la historia de un pintor italiano, si no me equivoco. No, 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 no sé detalles, pero sé que es un pintor italiano. Y ese pintor llegó un día eh, a una, a una casona, no sé si era un hospital, no me acuerdo bien. Y, y un día, o un orfanato, parece que era un orfanato, no me acuerdo bien. Y llegó X día y él pintó a varios niños. Hizo pinturas de varios niños. Casi todos eran, bueno, por lo general eran individuales. No, no había un cuadro más niños, sino que era uno por cuadro. Niños y niñas. Y él los pintó a esos niños. Y después, si no mal recuerdo, todos esos niños murieron en un incendio. Se quemó el orfanato y nadie vivió, nadie quedó vivo, murieron todos los niños. Y pasó el tiempo y este pintor no se hacía famoso, no, nadie conocía su obra, nadie lo conocía a él ni como persona ni como artista. Y según lo que se cuenta, él hizo un pacto con el diablo. Su, su pacto consistía en, en pedirle al diablo que él quería ser famoso y que sus cuadros fueran famosos. Específicamente los cuadros de los niños. Que todos sus cuadros fueran famosos. Poco antes de que él muriera, él empezó a tener como notoriedad. eh, Se empezó como la gente empezó a conocer sus cuadros, así ya derechamente la gente empezó a conocer su trabajo y cuenta la leyenda de que mucha gente sabía de dónde venían los cuadros, o sea, cuáles eran los motivos de los cuadros, quién eran esos niños y qué pasó después con los niños. Y se creó la leyenda que había uno en particular que fue el que más llamó la atención y ese cuadro se llama El niño que llora. No sé si es el título real del cuadro, no tengo idea, pero, pero es conocido por el cuadro del niño que llora. Y hay una historia referente a esto de dos niñas que salieron con su abuela. La abuela iba a llevar a sus nietos de vuelta a casa. Y, y antes se iba a pasar a la casa de una amiga porque tenía que buscar X cosas. Llegaron a la casa de la amiga de la abuela, pero las niñas no se bajaron del auto. Porque la abuela dijo, mira, quédense aquí porque yo vengo enseguida. Y como niños se quedaron ahí jugando, qué sé yo, haciendo cualquier cosa mientras llegaba la abuela. Y estaban justamente en eso
cuando una de las niñas le dice a la hermana, le dice, mira para allá. ¿Y qué pasó? Le dice la hermana. Y mira, la puerta está abierta y se ve un cuadro. Y la hermana le dijo, oye, hay un cuadro. No eran tan pequeñas las niñas, así que sabían más o menos alguna historia de este tipo. Y le dijo, oye, mira ese cuadro, yo he visto ese cuadro que dicen que es un cuadro maldito, no sé, un cuadro que da miedo. Decían las niñas, empezaban a hablar. Y decía, no hay que verlo, no hay que mirar ese cuadro porque te puede pasar algo. Y en ese momento, cuando ellas se estaban mirando el cuadro del niño que llora al fondo eh, de la casa, sale una señora. La puerta estaba abierta, pero nadie sabía por qué la puerta estaba abierta y no había nadie afuera. Pero sale una señora, se asoma una señora y era como que prácticamente se había dado cuenta que las dos niñas estaban mirando hacia dentro de su casa y justamente en el muro donde estaba el niño que llora. Fue algo extraño, fue algo raro. Entonces la niña como que perdón, la señora miró a las niñas con una cara extraña y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, el auto se empezó el auto se empezó a ir hacia atrás, solo, sin ningún motivo. De la nada, no hizo más que la señora cerrar la puerta de su casa y el auto se empezó a mover solo hacia atrás, se empezó a ir solo hacia atrás. Y un pocos metros más, un poco más allá, había una quebrada. Entonces, obviamente que era súper peligroso y, y no hallaban qué hacer, las niñas no hallaban qué hacer. Y una de ellas bajó el vidrio del auto y le gritó a su abuela, le dijo, abuela, 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 mira el auto se está moviendo, se está moviendo. Y, y la abuela corrió al auto para ayudar a las niñas. Y afortunadamente una de ellas se abalanzó y tomó el freno de manos y lo alcanzó a tomarlo y el auto se detuvo. Y historias como esta sobre el niño que llora hay, pero muchas, 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 muchas. Hay personas que dicen que el cuadro, cuando lo tenían colgado en el living, sentían como un olor hediondo que venía del cuadro como un olor a podrido y había gente que también aseguraba que el cuadro cuando lo revisaban por atrás estaba llena de gusanos y habían personas que decían que lo habían sacado y lo habían dejado guardado en otro lado, en un sótano, no sé, en el entretecho, en cualquier lugar donde guardan sus cosas, pero lo habían sacado de ahí. Y habían otras historias de, en las que la gente aseguraba de que se les había quemado su casa, no sé, bueno, todos sabemos que hay muchos motivos por el cual se te puede quemar tu casa, pero había gente que aseguraba que se les había quemado la casa y lo único que estaba intacto era el cuadro del niño que llora. O sea, había mucha gente con los, que por décadas comenzaba a contar historias de este niño, de este cuadro de niño que llora y que venía maldito, que cada persona que lo tenía le pasaba algo malo. Y yo recuerdo que estaba presente en casi todos los lados, lo vendían en casi todos los lados. Incluso yo llegué a tener uno que era un calendario con la imagen del niño que llora. Hubo un momento que se hizo súper popular hasta que empezaron a salir las historias raras sobre el cuadro y se dejaron de imprimir la imagen de este niño, que era exclusivamente un niño en particular que obviamente en estos años, en estos tiempos, ya yo creo que todo el mundo ya sabe qué niño es o qué cuadro es.
Después habían historias que decía que alguien había descubierto que el cuadro, no sé si lo había invertido, creo que lo había invertido o lo había puesto horizontal. No recuerdo bien si lo había puesto horizontal o lo había invertido, y que supuestamente aparecía un demonio o una criatura extraña que se estaba comiendo al niño. Y había quienes decían de que esta criatura, este demonio, se lo estaba comiendo y que por eso el niño estaba llorando. Y así hay, pero infinidad, infinidad de historias, demasiadas historias, pero algunas sobre el cuadro del niño que llora. Hay algunas que me han contado a lo largo del tiempo, pero es como difícil acordarse. Pero más o menos esas son como las historias de los cuadros. Y, y también había gente que decía de que el niño realmente lloraba, que el cuadro también se veían lágrimas que caían de los ojos de los niños. Había gente que lo había visto. Y, insisto, o sea, el cuadro fue desde hace un buen tiempo considerado como un cuadro maldito que trae la mala suerte, que trae desgracia. Entonces con el tiempo la gente se empezó a deshacer de ese cuadro, ya ni siquiera ya lo tenía guardado, simplemente lo llevaba a la basura y chao con el cuarto, o sea, chao con el cuadro. Así también, por ejemplo, como hay algunas historias que son que son como las más populares, que son las típicas historias de cementerio, que no dejan de ser igual de entretenidas porque hay historias eh, que tienen que ver con los cementerios de Chile. Y una de las historias que hay acá, que yo conozco, son las historias el cementerio de Playa Ancha. Me acuerdo que hace un tiempo, hace un par de años atrás, me invitaron a un tour por el cementerio, obviamente de noche. Y a medida que íbamos caminando, las personas que eran los encargados, que obviamente estaban haciendo como la tesis por turismo, era ese el motivo, y ellos iban pasando por las tumbas más conocidas y obviamente te iban relatando las historias de cada una de ellas. Y yo recuerdo un par, y una de ellas es la de un hombre que creo que era italiano, que quería tener mucho dinero, quería ser millonario. Y hizo un pacto con el diablo. Y en el pacto él quería tener mucho dinero, y que obviamente que el diablo le había pedido algo a cambio y le dijo que cuando su cuerpo tocase la tierra, él se iba a llevar su alma. Y el hombre aceptó el pacto, y después de su muerte, o poco antes de su muerte, él pidió que le hicieran un ataúd con tres patas de león y que nunca tocara el suelo. Y ese ataúd está ahí todavía, en el cementerio Playa Ancha. Está ahí. Y dicen que él se libró del pacto que había hecho con el diablo, lo había engañado, y él no tocaba, como su cuerpo no tocó la tierra, y se liberó del diablo y del pacto con esta idea de poner su ataúd con tres patas, perdón, con cuatro patas de león. Esa es una de las que más me llamó la atención. Y había otra que también tiene más o menos como el mismo principio, de un papá
que quería tener mucho dinero, pero el papá ofreció el alma de su hijo. El papá ofreció el alma de su hijo al diablo eh, si él se hacía millonario. Entonces el papá se hizo millonario y, y pasó el tiempo. Estas son historias antiguas en todo caso, no son historias así como hoy pasó en el año 60, no son súper antiguas. El papá se hizo millonario y se cuenta el sepulcro del niño eh, que siempre lo encuentran afuera. Por ejemplo, está dentro de un mausoleo y siempre se ve como el ataúd se ve como afuera, sobresaliente. Igual da miedo porque los mismos cuidadores cuentan que encontraban como como no sé cómo decirlo, pero eran como las estatuas es que no sé si en realidad tanto tiempo dure un ataúd, pero ellos decían que encontraban abierto el mausoleo. Lo encontraban abierto justamente el mausoleo donde estaba ese niño. Lo encontraban abierto, cosa que ellos no se podían explicar. Y, y muchas veces tenían que ordenarlo, tenían que echarle llave porque siempre lo encontraban abierto. Entonces fue tanto que el jefe de los cuidadores contaba que lo selló con cemento. Selló con cemento justamente el espacio donde estaba ese ataúd, que no recuerdo bien si era realmente un ataúd o alguna estatua, no recuerdo bien, y lo selló. Y después de un tiempo, el mausoleo cerrado, no habían problemas, qué sé yo. Y también habían historias de que habían visto a un niño rondando por ahí. Que habían visto, mucha gente había visto un niño rondando por ese mausoleo. Y un día, contaba también esta misma persona, llegó al mausoleo y vieron que estaba roto. Justamente en el lugar donde el lugar donde que ellos habían sellado, en la tumba del niño, estaba roto. Había un agujero y ellos no se explicaban por qué había un agujero ahí. Nunca supieron quién hizo ese agujero ahí. Y obviamente también habían encontrado la puerta abierta de las rejas abiertas del mausoleo y jamás nunca supieron quién hizo ese agujero ahí ni nada por el estilo. Y obviamente las historias decían que había sido el mismo niño que no quería estar encerrado y se quería pasear, que paseaba por las noches también entre las tumbas. Esa es son dos historias que ya tienen que ver con sacrificios, con cosas de ese tipo, porque había otra que era la mujer de blanco, que me acuerdo que le llaman la mujer de blanco, que es una mujer que se pasea frente a un mausoleo que es solamente de un mausoleo alemán y que a ella la han visto deambulando cerca de ese mausoleo y, los cuidadores seguramente, porque generalmente deben pasar cosas por las personas que deben pasar cosas y que las personas que hacen sus rondas, no sé, pero que están trabajando justamente ahí día y noche, tienen que haber visto mucho más cosas que esas. Pero, pero siempre hay muchas más historias que a uno le han contado, pero uno no se recuerda. Pero ya con estas encuentro que ha sido bien entretenido contarlas y acordarse de alguna de ellas. Pero quizás en algún momento se haga un nuevo podcast o audio
contando nuevas historias, algunas que recuerde o que haya escuchado hace poco.